Quiero saludar a todos los hermanos que nos acompañan en esta reunión vía Facebook en vivo, que pueda ser de bendición este tiempo, y especialmente un saludo a todos los niños en su día, y especialmente a nuestro nieto Luca, que él está siempre mirando desde su casa, al abuelo también que está compartiendo la palabra. Así que feliz día a todos los niños, que Dios los bendiga. Y vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche con la ayuda de nuestro Dios. Manantiales en el desierto. Vamos a ver en esta noche esta maravillosa verdad, cómo Dios puede realizar milagros en el desierto. Y hemos visto cómo Dios pudo proveer el maná durante 40 años. Nunca le faltó, nunca pasaron hambre. Dios fue fiel en su provisión diaria por 40 años. No solamente el maná, vimos la túnica, la ropa que no se desgastó ni se gastó durante 40 años, ni tampoco las sandalias de sus pies. Y también vimos el milagro de que sus pies no se hincharon durante ese peregrinaje en el desierto. Es cierto que Dios nos lleva a los desiertos. Y es cierto que es un lugar difícil de humillación, pero también es cierto que en el desierto podemos experimentar sus preciosos y benditos milagros. Así que vamos a estar viendo, con la ayuda de nuestro Dios, en esta noche, manantiales en el desierto. Y tomé este título porque expresa justamente lo que vamos a compartir en esta noche. Y si hay algo fundamental para vivir en un desierto, cada día es tener el agua. El agua en el desierto es vida. Podemos pasar varios días sin comer, pero poco tiempo sin tomar agua. Nuestro cuerpo, el 70% está compuesto por agua, así que es fundamental tener el agua en un desierto. Y vamos a ver cómo Dios proveyó milagrosamente el agua durante esos 40 años en el desierto. ¿Qué les parece? Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Nos dice la palabra del Señor: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. ¡Qué maravilla! Sabemos que en el desierto es una característica, no existe el agua. Justamente, ¿saben por qué se forman los desiertos? Por falta de agua. Si empezamos a regar un desierto, se comienza a convertir en una tierra fértil y el desierto desaparece. El agua es lo que determina que un lugar sea fértil o sea un desierto, la presencia del agua. Ahora, nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:15, al final: Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. Y es magnífico ver cómo Dios milagrosamente va a proveer el agua. Acuérdense, para 2 millones de personas, cuánta agua se necesita, pero no solamente 2 millones de personas, que es un montón, sino todos sus animales que ellos traían de Egipto. Ellos debían alimentarse y Dios los alimentó. Y esos animales, y también por supuesto principalmente las personas, necesitaban el agua para sobrevivir en ese desierto. Y aquí nos revela la palabra, dice que Él sacó, Dios, para ti agua de la roca del pedernal. Y vamos a ver algo muy interesante aquí en este versículo, pero vamos a ir al Nuevo Testamento, donde también nos va a mostrar la palabra de Dios, allí en 1 Corintios 10, como menciona el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
estos privilegios que Israel tuvo en el desierto y especialmente la provisión del agua. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, nos dice la palabra de Dios: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Lo vuelvo a leer: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y esto es algo magnífico, pensar que justamente el trino Dios, el Padre, el Hijo, manifestado en la roca, y el Espíritu Santo, estaban cuidando, protegiendo y proveyendo a Israel. Así que Cristo estuvo en el desierto con su pueblo Israel. Lo vuelvo a decir: Cristo estuvo en el desierto con su pueblo Israel. Cristo, ¿en forma de qué? En forma de roca. En forma de roca. Lo dice aquí 1 Corintios 10. Bebían de una roca espiritual porque lo seguía, y la roca era Cristo. Así que Dios condujo al desierto a su pueblo, pero la provisión del agua para las 2 millones de personas más todos los animales vino provista por Cristo, el Hijo. El Hijo fue la fuente de agua en el desierto por 40 años. Y hay 3 cosas importantes en este versículo. Dice: todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué dice espiritual? Porque indudablemente que está hablando de una fuente que es Cristo, el que milagrosamente, a través de una roca especialmente, que lo seguía, era el que proveía el agua para su pueblo. ¿Cómo Dios puede proveer agua en el desierto? Por medio de Cristo. Cristo estaba allí con los hebreos. Cristo estaba allí como el agua para saciar su sed. De todos, dice, todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Qué les parece? El Hijo, pudiendo proveer a todo el pueblo y los animales. Vamos a ver una situación que se da, la primera mención donde Cristo se manifiesta a través de esa roca, proveyendo agua a su pueblo. Tenemos que ir al Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo capítulo 17. Si tienen sus Biblias allí, Éxodo capítulo 17. Y es interesante poder estudiar la palabra, porque podemos ver cuánto amor manifestó Dios hacia su pueblo. Pero no solamente Dios, Jehová, sino también la Trinidad estaba protegiendo, cuidando y sustentando y sosteniendo a su pueblo en el desierto. Y hoy vamos a hablar de la persona de Cristo en forma de roca, que era la provisión del agua. Vamos a ver una situación que se va a dar en Éxodo capítulo 17, donde vamos a ver la primera manifestación de Cristo como la roca proveyendo el agua a su pueblo. Nos dice allí la palabra de Dios. El primer punto, vamos a ver la provisión milagrosa del agua en el desierto. Nos dice el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Esta circunstancia, esta situación que vamos a relatar en este capítulo 17, va a transcurrir en el desierto de Sin. Sin en este desierto es con S. La primera situación de sed del pueblo cuando salen y atraviesan
el Mar Rojo, se va a dar en el desierto de Sin. Y dice que, entonces dice, no había agua para el pueblo para que bebiera. Ahora, ¿cómo reaccionó el pueblo? Y el pueblo va a murmurar contra Moisés por la falta de agua. Fíjense lo que dice en el versículo 2. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró. Y el pueblo contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Ven cómo surge el pueblo de los hebreos Israel? Empieza a murmurar y a contender, a pelear al líder que Dios levantó, a Moisés. Y entonces ellos van a reaccionar de esa manera, como siempre. Lamentablemente no querían confiar en Dios en medio de ese desierto donde Dios los llevó, para que pudieran experimentar sus milagros maravillosos. Dios nos lleva a un lugar y allí nos va a sostener y nos va a sustentar. Y a veces uno que está manejado por las emociones y sentimientos, podemos empezar a dudar, a cuestionar y a enojarnos, inclusive contra el líder que está llevando adelante y tomando las decisiones por no compartir lo que él está decidiendo, guiado por Dios. Ahora, qué impresionante, ¿no? Dice, vimos entonces, el pueblo murmura contra Moisés por la falta de agua. Ahí empieza el problema, con una necesidad. Y esa necesidad va a decir en el versículo 4, y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. No era fácil liderar a estos hebreos que habían sido liberados, que se olvidaron rápidamente de las maravillas de la salvación de Egipto, la destrucción de los enemigos, y el maná que cada día venía. Ante la primera circunstancia adversa, ellos iban a murmurar contra Moisés, el líder, contra Dios. Y eso tenemos que tener cuidado en nuestro corazón, porque muchas veces el temor nos lleva a tener esta reacción y esta respuesta que Israel tuvo, que no fue buena, por supuesto. Vamos a ver entonces la provisión de agua por Cristo, la peña de Oreb. Vamos a ver la provisión de agua por Cristo, la peña de Oreb. Y aquí cuando surge la sed, va a surgir Cristo, la peña de Oreb, que va a proveer el agua para ellos. Siempre que hay una necesidad, es porque Dios te va a proveer para esa necesidad. Esa sed que tú puedas sentir, ese hambre que puedas experimentar, es para que tú puedas contemplar la maravillosa y milagrosa provisión de Dios. Pero qué difícil que es cuando no vemos nada, cuando todo es oscuro, cuando no vemos aparentemente una salida, poder ver y clamar a Dios. ¿Qué podía hacer el líder? El líder dice que clamó Moisés al Señor. Y qué difícil, porque él dice, ¿qué haré con este pueblo? Porque un poco más y me apedrearán. Lo querían asesinar al líder. Era un montón de gente enojada, furiosa, que quería agua y ahora la quería, ¿no? No había tiempo para esperar. La presión del pueblo era tremenda. Y eso lleva al líder a clamar, a pedir a Dios una respuesta y una provisión. Y vamos a ver cómo fue la provisión de agua por Cristo a la peña de Oreb, dice el versículo 5. El Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo
a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara por la cual golpeaste el Nilo. Y he aquí, yo estaré allí, delante de ti, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella, para que beba el pueblo. Y aquí nos detenemos. Aquí vamos a experimentar en la sed la presencia de Cristo. Dios los había sacado, el Espíritu los venía guiando, pero falta la presencia del Hijo. La Trinidad está siempre presente en nuestra vida. Cada uno con una función específica. Cristo es el proveedor del agua en el desierto. El Padre es el que provee el pan del cielo, que comían cada día. Y el Hijo el agua. Y aquí dice algo, me gusta este versículo 5, dice, toma en tu mano la vara por la cual golpeaste el Nilo. Tal vez ustedes no se acuerdan, pero nos dice la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, cuando estaba con las 10 plagas, golpeó el Nilo con la vara y el Nilo se convirtió en sangre. Fue una de las 10 plagas del poder de Dios manifestado en Egipto. Con esa misma vara que convierte el agua en sangre, ahora dice Dios, en esta primera intervención de la roca y aparición, debes golpear la roca. Y dice allí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Ahí estaba la presencia del Padre. Pero ahí está la aparición del Hijo. La peña de Horeb va a hacerse presente por medio de la provisión del agua. Aquí dice Dios, golpearás, observemos en esta porción, dice golpearás la piedra. Esa fue la instrucción de Dios, los pasos para la provisión. La presencia de Dios, yo estaré allí, golpearás la peña, debería ser así. Meriba significa tentar a Dios. Es la rebelión del pueblo y la pregunta es, ¿dónde está Dios entre nosotros? ¿Dónde está? Cuando uno tiene necesidad, cuando uno está bajo presión de necesidad, es donde muchas veces se acerca esa voz de nuestra propia carne, dice, ¿dónde está tu Dios? Satanás viene y dice, ¿dónde está tu Dios? Y empieza eso a carcomer nuestra mente y empezamos a debilitarnos y perder nuestra fe. Es allí donde debemos clamar, debemos arrodillarnos, debemos buscar la presencia de Dios, debemos leer la palabra de Dios, debemos buscar las promesas de Dios. Y de esa manera podemos superar cualquier obstáculo que se pueda presentar. Y cada uno de nosotros está pasando por distintas necesidades y distintos desiertos. En el desierto de Sin viene la sed, viene la murmuración, pero viene la provisión a través de Cristo, la roca, que va a ser el Hijo, Cristo, el que les va a satisfacer completamente su sed. De todos bebieron de esa bebida espiritual. Todos pudieron disfrutar, todos pudieron participar, hombres y animales. Vamos a ver cómo nos dice el pasaje allí, cómo fue entonces la provisión. Versículo 6. He aquí yo estaré allí delante de ti, sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Esto fue un testimonio. Estaban las 2 millones de personas ahí reunidas, estaban los ancianos que eran los líderes que acompañaban a Moisés y iban a ver públicamente el milagro de la provisión del agua. ¿A través de quién? De la roca, la peña de Horeb. Cristo sería golpeada de esa piedra y de esa piedra vendría la provisión del agua. Y dice entonces que golpearás la peña
y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y Moisés lo hizo. Así que en el desierto de Sin, con S, la primera manifestación de Cristo, la peña en Horeb, eso es en la zona del monte Sinaí, es la primera manifestación de Cristo saciando la sed de su pueblo. Y vamos a ver algunos versículos maravillosos que nos relatan esta provisión de Cristo, la roca, proveyendo el agua en el desierto. Por ejemplo, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 78. El Salmo 78. Vamos a ver allí tres versículos. Salmo 78. Después, si ustedes tienen allí en su casa, pueden mirar los versículos y meditarlos, porque son maravillosos y extraordinarios. ¿Cómo describe el salmista este escenario a través de la provisión de la roca, Cristo, la peña, proveyendo el agua? Salmo 78, versículo 15. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como río. Ahora, era un espectáculo. Ellos tenían la lengua seca, los labios pegados. Habían terminado de murmurar y de repente la roca, la peña de Horeb, abre y sale agua, pero cantidades como ríos, litros, y allí seguramente se tiraron a tomar y a beber, a saciar completamente su sed, los animales también, y Dios tiene cuidado de nosotros. Dios prometió proveernos como Padre a nosotros que somos sus hijos. En toda situación, en toda circunstancia, sea poco, sea mucho, sea un grupo pequeño, un grupo numeroso, la provisión de Dios es milagrosa y siempre está allí. En el versículo 20 dice: He aquí, hirió la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Pero la primera parte dice: He aquí, hirió la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. Agua hasta saciarse. Saciaron su sed por la roca, Cristo Jesús. También en el Salmo 105 se nos describe, vamos a ver estos pasajes que son hermosos para poder ampliar un poquito el concepto de la provisión a través de Cristo, la roca del agua, de su pueblo en el desierto. Salmo 105, versículo 41, nos dice la palabra de Dios: Abrió la roca, brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca. Abrió la roca, brotaron las aguas, como un río en tierra seca. Qué bárbaro, ¿no? Qué maravilla, después de estar con los labios pegados a la lengua seca, poder tomar esa agua espiritual, porque la fuente que proveía el agua era Cristo. Ellos no podían ver la persona de Cristo, no podían reconocer al Hijo acompañándoles y proveyéndoles. En el Salmo 114 también se nos menciona. Salmo 114, versículo 8. Salmo 114, versículo 8 dice: que convirtió la roca en estanque de agua y en fuente de aguas el pedernal. Otra descripción de esta misma situación: que convirtió la roca en estanque de agua y en fuente de aguas el pedernal. ¿Qué les parece? Agua de la roca, agua de la peña de Horeb, agua del pedernal. También Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 48, versículo 21, nos describe:
esta circunstancia que estamos estudiando en Éxodo 17. Miren lo que dice este versículo que también es maravilloso. Isaías 48, 21. No padecieron sed cuando los condujo por los desiertos. Hizo que brotara agua de la roca para ellos. Partió la peña y las aguas corrieron. Lo vuelvo a leer. No padecieron sed cuando Él los condujo por los desiertos. Hizo que brotara agua de la roca para ellos. Partió la peña y las aguas corrieron. Por supuesto que podemos sentir cierta necesidad, pero ese sentimiento de necesidad es para poder experimentar la milagrosa provisión de Dios. Qué maravilla, hermanos, estudiar la palabra, porque nos hace ver el Dios que los hebreos tenían, pero les quiero decir que es el mismo Dios que los cristianos tenemos. Que los desiertos siguen siendo reales para nosotros y nuestras vidas. Cada uno que está escuchando posiblemente está atravesando un desierto. Pero los desiertos son para poder experimentar los milagros de Dios. La poderosa provisión milagrosa de Dios. Entonces, no te hundas en la desesperanza. No dejes que tu corazón como Israel empiece a quejarse y a rebelarse contra Dios. Confía en Él, hay que humillarse, hay que clamar, hay que leer, hay que orar, hay que pedir, Señor, abre el mar, manifiesta tu poder, sorpréndenos en esta situación. Esa debería ser nuestra oración en estas circunstancias. Ahora, mis amados hermanos, después de este despliegue de la roca, la peña de Oreb, satisfaciendo como río, como océano, dice otro pasaje, qué tremenda cantidad de agua para tanta gente, ¿no? Si calculamos las toneladas de comida, los litros de agua para 2 millones de personas más los animales, no sé, nos llevaría mucho tiempo, pero Dios lo hizo. Por un día, por 2, no, 40 años. Su fidelidad es grande, mi amado hermano. Su fidelidad, cantamos, es incomparable. Y estamos viendo el Dios admirable, el Dios fiel con su pueblo. Que Él no falla, que Él no falta, que Él es fiel siempre. Ahora vamos a ir a otro relato, en Números 20. Vimos en Éxodo 17, ahora vamos a ver otra manifestación de la roca que se menciona en la palabra. En Números 20. Vamos a ver un paralelismo entre Éxodo y Números, pero acá hay un cambio de escenario. Estaba leyendo y los desiertos que tuvieron que atravesar Israel, distintas situaciones en distintos lugares en el desierto, son 7 desiertos que Israel tuvo que enfrentar y poder atravesar. El número de Dios, 7 desiertos en la tierra ahí, en donde Dios los llevó, a ese desierto. Y vamos a ver otro escenario. Nos dice capítulo 20, versículo 1. Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Zin. Este Zin es con Z, no es con S, como el que vimos en Éxodo. En el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Ellos están allí, en la frontera, para entrar a la tierra prometida. El otro fue en la península de Sinaí. La peña de Oreb fue manifestada allí. Ahora ellos están cerca de la frontera de la tierra prometida, en Cades Barnea. Esta situación va a ser en el desierto de Sin, con Z. El otro era el desierto de Sin, con S.
Y aquí va a pasar algo también que tenemos que notar, que dice el pasaje, allí murió Miriam y allí la sepultaron. En esta circunstancia vamos a ver que muere la hermana de Moisés, Miriam. La muerte de Miriam. Y vamos a ver la situación que se da en el pasaje. Dice el versículo 2, y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y el pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. Están mostrando, ¿no?, que ellos querían haberse muerto. Dice, ¿por qué pues ha traído al pueblo del Señor a este desierto? Para que nosotros y nuestros animales muramos aquí. Fíjense, lo vuelvo a leer. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto? Para que nosotros y nuestros animales muramos aquí. Qué tremendo, ¿no? Siempre pensando negativamente con respecto al líder, con respecto a Dios. ¿Para qué nos trajiste acá? O sea, las manifestaciones que Dios iba dando en el desierto y sus maravillas no eran suficientes para Israel. Ellos siempre tenían ese corazón perverso, murmurador, contra el liderazgo, contra Dios. Y ellos decían, ¿para qué nos trajiste? Para que nosotros muramos aquí de sed. ¿No? Es muy parecido el escenario de Éxodo 17. Vemos el pecado de murmuración del pueblo. Dice, ¿y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de sementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. ¿Saben lo que le está diciendo el pueblo al líder? Sos un mentiroso. Nos engañaste, Moisés. Vos nos dijiste que íbamos a ir a una tierra donde, y ellos lo mencionan, hay sementera, hay higuera, hay viña, hay granado, ni agua hay acá. Qué tremendo tratar a un líder y decir, sos un mentiroso. Nos engañaste. Nos trajiste acá para que vengamos a morir. Ahora, para que entendamos lo que era el corazón de su pueblo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con un pueblo tan duro como líderes? Versículo 6, postrarnos ante la presencia de Dios. Versículo 6. Entonces Moisés y Aarón fueron de delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros, y se les apareció la gloria del Señor. ¿Qué nos queda ante un pueblo tan duro? Postrarnos ante la bendita presencia de Dios. Y ahí, Él es el único que puede hacerse cargo de nuestras necesidades y las necesidades del pueblo. Qué tremendo, porque en la otra situación lo querían apedrear a Moisés. Ahora está Aarón también. Y están en la misma. No ha cambiado nada en el corazón de su pueblo. A pesar de experimentar los milagros en el desierto, ellos siguen ante la primera de cambio, la primera adversidad, empezando a cuestionar, a criticar, a murmurar, a no confiar en Dios y a poder decirle al líder, vos sos un mentiroso, nos engañaste, nos trajiste a este lugar para que muramos de sed. Qué tremendo, ¿no? Postrados ante la presencia de Dios. Ahora vamos a ver los pasos, como sería la aparición de la roca que ¿saben? Interesante, porque dice que la roca los seguía. ¿Qué significa esto? Que Cristo los acompañaba. Ellos se acostaban a dormir a la noche y cuando se levantaban había una roca ahí. Y cuando caminaban y avanzaban otro poco, la roca estaba para allá. La roca los seguía al pueblo, porque era la fuente de agua para la provisión del agua para su pueblo.
Y la roca siempre nos sigue. La roca que es Cristo siempre nos acompaña. La roca, aunque no la veamos, está al lado nuestro, sobre nosotros, en nosotros. Porque ahora nosotros tenemos a Cristo, que es la roca, en nuestro corazón. Y eso es algo que nos olvidamos cuando estamos enfrentando las adversidades. Que Cristo es real, como la circunstancia que estamos pasando y viviendo. Tan real, una como la otra. Vamos a ver allí. Se les apareció la gloria del Señor. Y habló el Señor a Moisés. Fíjense la orden ahora. Toma la vara, reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón. Hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beberán la congregación y sus animales. Acá hay un cambio con respecto a Éxodo 17. Tenemos acá algunas hermanas presentes. Sandra, ¿cómo era la primera vez para que la roca de agua? Había que golpearla, dice. Pero acá hay un cambio. ¿Qué debía hacer Moisés con la roca? Debía hablarle a la roca. Había que hablarle y pedirle a la roca. Hay una relación de mayor intimidad y de fe. Dios quiere que uno pueda relacionarse de una manera distinta con Cristo, para que ellos pudieran ver que esa roca, que es Cristo, el proveedor del agua, hablándole, ¿se imaginan lo que iba a hacer? Desplegando el agua y saciando su sed, ellos iban a ver que esa roca siempre estaba presente. Cuando se levantaban aparecía la roca. Estaban por allá, estaba la roca. Esa misma roca la vi por allá. Era Cristo que los acompañaba. Para que ellos pudieran confiar en Cristo, la roca. Y fíjense qué pasó. Y allí dice, vamos a ver los pasos. En primer lugar, tenían que, dice aquí en el versículo 8, toma la vara, reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón. Tenían que juntar toda la congregación ante la peña, ante la roca, que es Cristo. Y tenía que hablar a la roca y decirle, roca, danos agua, provéenos el agua. Esas eran las palabras que Moisés debía expresarle a la roca. Ahora, te pregunto, ¿has hablado con alguna roca últimamente? ¿Qué diría una persona que habla con una roca? Que está loco. Pero saben que Moisés sabía que la roca era la fuente de agua. Lo que debían saber era el pueblo congregado, y al hablarle a la roca y la roca proveer el agua, ellos pudieran entender y conocer y ser glorificado Dios en esta situación y esta circunstancia. Pero vamos a ver que algo pasó. Dice el versículo 9, tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como se lo había ordenado, ¿no? Y mandó, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Quiero que podamos prestar atención al cuadro. 2 millones de personas reunidos frente a una roca enorme. ¿Quién es la roca? Cristo. Y ahí se tenía que dar esta situación, que él hablara a la roca y la roca pudiera proveer el agua en forma milagrosa. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Escuchen bien lo que dice. Y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Vemos que Moisés está enojado. Está enojado de renegar con el pueblo murmurador de Israel. Lo vemos, como diría uno, está sacado por sus palabras que él está expresando. Y él dice, como si fuera una forma
¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Y la ira, cuando nosotros nos dejamos manejar por la ira tiene un precio, hermano. Muchas veces hablamos de otros pecados o de la sexualidad, etcétera, pero saben que la ira es un pecado que puede descalificar a un líder. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento dice que el pastor no debe ser pendenciero, no debe ser que se saca fácil, que se sale de las casillas, que deja de llevarse por sus emociones y explota, porque eso trae consecuencias. Ahora, ¿cuál es el precio del pecado de la ira? Fíjense la expresión de Moisés: ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés, miren, levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con la vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. ¿Qué hizo Moisés con la roca? ¿Qué hizo Moisés? La golpeó, la azotó, porque indudablemente que está actuando en reacción, en ira por el pueblo. ¿Saben que Moisés, nos dice la Escritura, era el hombre más manso de la tierra? Pero aquí lo vemos a Moisés sacado, perdiendo el control, delante del pueblo, delante de los ancianos, pero más que nada, delante de la presencia de Dios. Y el pecado de la ira lo va a dejar afuera del plan y el programa de Dios a ese gran líder, enorme líder que ha sido Moisés para su pueblo Israel. Él golpeó la roca. Ahora, cuando uno entiende que la roca, ¿quién es? La roca es Cristo. Él azotó a Cristo 1500 años antes que Cristo, viniendo en forma de carne, fuera azotado por nuestras iniquidades, que fuera con ese látigo flagelum destruida y abierta su espalda. Y no brotó de la roca agua. Sí, dice la cruz que brotó agua y sangre, pero manaba ese manantial de su espalda, de su frente, de sus manos, de su costado abierto, toda la sangre del Cordero de Dios fluyó para poder llevarnos salvación eterna, perdón para todas las generaciones de la tierra. No solamente Cristo proveyó agua, Cristo proveyó en el Nuevo Testamento. 1500 años después de este golpe y azote de Moisés a la roca, sería azotado por tu pecado y por mi pecado. Cristo ocupó tu lugar y mi lugar. Y esa sangre que emanó de todas las partes que fueron heridas, esa sangre tuvo poder de perdonar toda nuestra iniquidad y nuestra maldad. Pero allí estaba la roca, el Hijo, acompañando a Israel. Estaba siempre al lado de ellos, listo para suplir sus necesidades. Pero aquí el líder, y es el único mención de un problema, pecado del líder, fue la ira desatada sobre Cristo. Él azotó al Cordero sin tal vez entender la dimensión de haberse dejado llevar por un momento por la ira. Y eso trajo un precio muy alto para ese gran hombre de Dios que por 40 años tuvo que ser el pastor de Israel, pero con ese pueblo tan duro de corazón que le costaba creer y confiar en Dios. Versículo 12, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis, a fin de tratarme como santo,
ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Ellos tenían en ese momento que ejercer fe, al no golpear como siempre la roca, sino hablarle. Y la roca iba a darles el agua. Entonces, es un pecado de incredulidad. Sacaremos agua de esta peña para vosotros, dudando, enojado bajo la ira, golpeó la roca, azotó. Muchas veces uno dice, ¿por qué Moisés no pudo entrar? ¿Por qué fue tan duro Dios con Moisés? ¿Por qué? Porque golpeó a Cristo. Porque 1500 años antes fue el primero que azotó la roca eterna, que lo seguía. Pero más que nada manifestó incredulidad el líder. Y eso se pagó con un alto precio. ¿Qué le dice Dios? Porque vosotros no me creísteis, lo dice bien, a fin de tratarme como santo ante los ojos de Israel. Esa roca era santa, esa era la presencia de Cristo. No podía, él no debería haberla golpeado de esa manera. Tratado con incredulidad, golpeado bajo la ira, se dejó llevar. Y ahí, eso selló que él podría ver la tierra desde lejos, pero nunca iba a poder entrar. El pecado de incredulidad. El pecado de Israel hizo que no pudiera entrar cuando fueron a reconocer la tierra. De 20 años para arriba fueron sepultados esa generación, pero también el pecado afectó al líder, y el líder perdió el privilegio de que nunca pudo entrar a esa tierra bendita, a esa tierra de prosperidad y de bendición. Dios no le permitió por esta actitud y situación. No lo trató como santo, no creyó en esa circunstancia. Dios dijo, Moisés, no vas a entrar. Lamentablemente, este es el precio que vas a pagar por haber azotado a la roca. La roca es Cristo. Y termino con un versículo que se encuentra en el Salmo 106. Salmo 106, versículo 12. Perdón, 106, 32. Y aquí lo describe el salmista a esta situación que Moisés acaba de tener frente a la roca que es Cristo. Dice el versículo 32. También le hicieron enojarse en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por culpa de ello. Fíjense cómo describe. Vamos a leerlo nuevamente. También le hicieron enojarse en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por culpa de ello. Qué bárbaro, ¿no? Porque se enojó, reaccionó el líder, y esa ira y ese enojo lo llevó a perder esa mansedumbre que lo caracterizó siendo el hombre más manso de la tierra, y golpeó la roca, que es Cristo. Por eso, mis amados hermanos, que también tengamos siempre ese cuidado, el pueblo, de confiar en Dios en el desierto que te encuentres. Y también nosotros, los que somos líderes, tenemos pueblos que tenemos que dirigir, sean pocos o muchos, poder tener esa fe, esa fortaleza de que en cada circunstancia que Dios nos ponga, poder glorificar a Cristo. Cristo siempre los acompañó, siempre Cristo nos acompaña. Aunque no lo veamos, está allí, está en nosotros. Y poder confiar, poder clamar, poder postrarnos, para que Dios pueda mostrar sus manantiales en el desierto. Que Dios les bendiga y gracias por haber compartido este culto con nosotros.